volver a Melilla en un día como hoy me produce una singular satisfacción. En primer lugar, porque hoy celebramos el primer día de los resultados de un gran acuerdo y en un tiempo de conflictos, algunos dramáticos, que nos agobian, que nos deprimen, que nos hacen sufrir, ver que la capacidad de la política y de la diplomacia para llegar a acuerdos entre países sigue con fuerza y que España la protagoniza de la mano de Marruecos, me parece que es importante. Las cosas casi siempre se valoran más cuando se pierden. Y yo sé lo que han podido sentir las familias, ¿verdad, delegada?, que ayer, desde ayer, de un lado y de otro, han podido volver a verse, los seres queridos. Al final, las sociedades debemos tener como prioridad esencial las personas, sus problemas más inmediatos. Y pienso que con esta nueva etapa de la apertura de las fronteras, de la reconciliación, vamos a instaurar, a refundar un tiempo muy positivo para las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta. Saben que en la vida lo más difícil es reconocer los méritos a los demás. Es muy fácil reconocerse a sí mismo los méritos. Es una tendencia biológica. Pero lo que tiene valor es reconocer el mérito de los demás. Y yo quiero reconocer el mérito al Gobierno de España por haber fundado esta nueva etapa. Sé la tarea que es de difícil, créanme, lo sé de verdad, y al Gobierno de Marruecos y al rey de Marruecos. Cuando Gloria recordaba, permítanme la familiaridad en esta introducción, ¿no? Cuando Gloria recordaba la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla, pueden imaginarse que se agolpaban en mí muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo para que esa visita se produjera. Y quiero hoy recordar, quizá con el paso del tiempo se pueda decir con más facilidad, que fue un día en un despacho de manera no prevista, cuando el rey Juan Carlos I me dijo: presidente, yo no quiero terminar mi reinado o morirme sin haber visitado Ceuta y Melilla. Para mí es una obligación y un deber. Y me dijo: a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, imagínense que para mí, en fin, en el momento así, según te lo dicen, fue decir, bueno, menuda tarea, ¿no?, tenemos por delante. Y se produjo, Y créanme que fue un momento muy importante para ambas ciudades, pero yo quería resaltar, por lealtad a la memoria de los hechos, que quizá fue la única cosa que me pidió el rey Juan Carlos con auténtico empeño, casi como un ruego. Y debe quedar en los anales de la ciudad. Me parece que es justo que así sea. Agradezco esta invitación, especialmente porque la diversidad cultural que nos convoca a convivir, la diversidad cultural que es la expresión auténtica, genuina del pluralismo, es una fuente inagotable de felicidad. Yo quiero hoy intentar procurar aportar algo más a la felicidad de todos los habitantes de Melilla. Dirán, hombre, suena original, extraño, incluso un poco atrevido. Bien.
Ese es el sentido de mi intervención. Intervención que se produce en el contexto de las segundas jornadas de la diversidad cultural, en una semana bien significativa, bien importante, porque es una semana que atraviesa lo que podríamos denominar el puente entre el Día Internacional de la Convivencia en Paz, Día Internacional de la Convivencia en Paz, al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Son 2 días internacionales establecidos por Naciones Unidas de gran interés, que quizá en este momento histórico aún adquieren una dimensión mayor. Cuando arrancó el siglo XXI, abrazábamos la esperanza de un siglo que no repitiera en nada lo que fue la primera parte del siglo XX. Esa era nuestra esperanza. Parece que en una especie de maleficio de la historia que se repite, llevamos 20 años de este siglo XXI, en el que desde aquel atentado terrible de las Torres Gemelas, que parece que abrió una nueva etapa, hemos vuelto a tener una intensificación de la guerra, de la violencia y del terrorismo. Después de 50 años, tras la Segunda Guerra Mundial, que progresivamente se había reducido de manera muy constante la violencia, las guerras, los conflictos, el terrorismo. Sin embargo, hemos visto Oriente Medio con varias guerras, algunas de ellas muy difíciles, muy duras. En estos 20 años, 900.000 muertos. Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, la mayoría civiles. Pendiente el gravísimo problema de Israel y Palestina, que es sin duda alguna el factor, el tumor primario de mucha de la violencia. Ahora estamos mirando a la violencia y a la guerra que se está produciendo en Europa del Este, pero no podemos olvidar que Oriente Medio sigue siendo el área donde más vidas inocentes se han perdido y se pierden. Y tenemos que redoblar los esfuerzos por intentar lo que en mi opinión es clave para todo lo que ha sido la proliferación del terrorismo islamista radical, que es un acuerdo entre Israel y Palestina, el reconocimiento del Estado palestino, una paz firme, duradera, que se contagiará a todo Oriente Medio. Pero 20 años que de momento anticipan un siglo cargado de violencia, porque la guerra que Rusia protagoniza, invadiendo de manera incomprensible y vulnerando la legalidad internacional, también nos augura seguramente un tiempo de conflicto, lo que es peor, de desconfianza, y lo que es aún peor, de renacimiento de nacionalismos patrióticos que tiendan a cerrar países o regiones. Al final de mi intervención haré una reflexión sobre esto, recordando a María Zambrano y a García Márquez. Pero detrás de cada guerra, detrás de cada conflicto, detrás de cada terrorismo incomprensible, subyace el no entendimiento de lo que representa la diversidad cultural, la no aceptación o el rechazo a la pluralidad, a la diversidad, a ese crisol de culturas, de religiones, de civilizaciones
y de historia que tenemos en nuestra especie. Fíjense, esta semana se produce, como decía, entre el Día Internacional de la Convivencia en Paz al Día Mundial de la Diversidad Cultural. Sabemos que todo está en las palabras. Las palabras son las que abren los corazones o son las que incitan al odio. Todo está en las palabras. Y esas palabras de las que hoy nos tenemos que ocupar, aquí son las palabras que unen. Son las palabras que tienen la capacidad de mirarse unas a otras con afecto. Son las palabras que permiten construir. Fíjense, en una semana, convivencia, paz, diversidad, cultura, diálogo y desarrollo. Son palabras que están presentes en todas las lenguas, y hay casi 6.000 en la Tierra. Son palabras que están presentes en todas las culturas, en todas las religiones. Las repito: convivencia, paz, diversidad, cultura, diálogo, desarrollo. Son palabras que pertenecen a todas las mujeres y a todos los hombres. Y esto es así porque somos una sola humanidad, con un origen común, con un sobrevivir como semejantes y con un destino compartido. Son palabras: convivencia, paz, diversidad, cultura, diálogo, desarrollo. Soy partidario de repetir las palabras. Es más, soy partidario de memorizar las palabras, las que cuentan, las que fundan, las que construyen. Son palabras que tejen, que anudan, que vinculan, que nos acercan. Son palabras que entre sí se miran y se escuchan y además se comprenden. Empezaré por la cultura. Al final, todo está ahí, en la cultura, en la educación. La cultura, el arte, la pintura, la poesía, que es sin duda la culminación de la capacidad del ser humano de mostrar su alma, eso que nos distingue, el carácter moral del ser humano. La cultura siempre presupone que nos trascendemos a nosotros mismos. La cultura crea una lejanía del yo. La cultura, como la poesía, como gran testimonio de la misma, se dirige siempre a lo extraño y a lo insólito. No hay poesía sin el otro, no hay una pintura sin el otro, no hay una escultura sin los demás, porque adquiere su significado, su entidad, cuando es mirada por los otros, cuando es escuchada por los otros, una partitura musical, o cuando es apreciada una pintura por los otros. La cultura es una mirada hacia afuera, hacia los demás. La cultura nos libera de esa tendencia primitiva al egoísmo, al narcisismo, a la soledad, que conforma pensar que uno es lo que cree que es y que uno tiene un destino para sí mismo en la existencia. Es la cultura la que nos libera, la que nos hace comprender que somos
en tanto en cuanto nos ven, nos escuchan, nos miran. Es igual que la identidad. Esa identidad que mal entendida genera pasiones, odios, exclusiones, supremacismos. La identidad no es lo que creemos cada uno de nosotros que somos. Ni la identidad de un país es lo que ese país cree que es. No. La identidad es cómo nos ven los demás, cómo sentimos los demás. Melilla es cómo la vemos los que no somos de aquí. Por cierto, se la ve apasionadamente bella. Esa es la función de la cultura y del arte a lo largo de la historia. Trascender a uno mismo y saber que el sentido humanista, moral de nuestra especie es compartir, es mirar. ¿Y la hija predilecta de la cultura cuál es? La educación. Es la hija predilecta, la hija mayor. Es demostrado que los niños, que los seres humanos en sus primeros pasos, en su primer despertar al mundo, en su primer mirada a los demás, no tienen nunca actitudes supremacistas ni xenófobas. Los niños conviven perfectamente, más allá de su lengua, de su identidad cultural, de su religión. Si les dejamos, conviven en plena igualdad, sin mirar unos a otros por encima del hombro. Todos lo habremos comprobado y en Melilla será más fácil aún. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros prejuicios, nuestros rechazos, nuestras miradas extrañas a quien no es como nosotros, o cultiva otra religión, o proviene de otro país, o tiene otro color de piel, son culturales. Son culturales. Y empiezan en la educación, que es, como decía, la hija mayor de la cultura. Por ello, preservar la educación en lo que hace al ser humano, a nuestra especie, ser una especie moral, es el primer mandato de una sociedad avanzada y de sus poderes públicos. Educar para la ciudadanía, educar para ser ciudadanos. ¿Y qué es ser ciudadanos? Ser ciudadanos es tener derechos y, ante todo, respetar los derechos de los demás. Eso es ser ciudadano. Respetar la diversidad, la pluralidad, el pensamiento que no sea como el tuyo, la religión que no sea la que tú practiques, la orientación sexual que no sea la tuya. Eso es educación para ser ciudadano, que es el estadio que hasta ahora más elevado ha conseguido de dignidad la persona en la historia. Podríamos soñar en el futuro que pueda haber un contenido en el ser humano superior al de ciudadano. Aún no lo hemos descubierto, pero afortunadamente el hombre ha demostrado una gran capacidad de transformación. Sí. Recuerdo un poema de Borges que se titula Los que salvan el mundo. Y dice, los que cultivan, bueno, una serie de ejemplos, dice, aquellos que prefieren que el otro tenga razón. ¿Qué verso? Aquellos que prefieren que el otro tenga razón. Sí, qué bueno es, qué formativo en la vida tener esa actitud. Preferir que el otro tenga razón. En definitiva,
Ese es el camino para que podamos celebrar la diversidad cultural. Sí, la cultura, la convivencia. La convivencia es la aspiración máxima de una sociedad racional, inteligente. La convivencia es la tarea por la cual tenemos que intentar cada uno de nosotros y los poderes públicos, por todos, que todo el mundo se sienta integrado en una sociedad. ¿Cuál es la democracia más avanzada? ¿Cuál es la democracia moralmente más elevada? Es aquella que trata mejor a las minorías. ¿Por qué? Porque la democracia tiene una fuerza atractiva para unir, para integrar. Y esa fuerza atractiva, fruto de su gran legitimidad, de la gran legitimidad que tiene la democracia, permite y obliga a que las minorías se sientan integradas, de todo orden. En definitiva, convivir históricamente ha supuesto una lucha contra las discriminaciones y en favor de los derechos humanos. Sí, yo tengo dos constituciones políticas. Una, la de mi país. La otra lo constituyen la Carta de San Francisco, la Carta Fundacional de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Siempre sugiero que se relean la Carta de San Francisco, escrita después de la Segunda Guerra Mundial, esa que proclama la unidad de los pueblos, de las naciones, y que compromete como mandato evitar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Y esa Carta de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que establece la dignidad inalienable de todos los seres humanos, el respeto a todas las lenguas, culturas, religiones, la diversidad como fundamento. Conviene releerse el artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos. Los momentos más brillantes hasta ahora que ha dado la historia de la humanidad para construir un proyecto de comunidad política internacional fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, la paz, el respeto, la solución pacífica a los conflictos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las páginas políticas más importantes desde el punto de vista internacional que se han escrito, hoy debilitadas, seriamente debilitadas. Pero, como diría María Zambrano, la historia es un permanente renacer y debemos de apostar decididamente porque en el fin de la guerra de Ucrania, que deseamos pronto, se produzca una refundación, un resurgimiento de un nuevo orden internacional, con más fuerza del derecho y menos fuerza de la fuerza. Porque allí donde el derecho se impone la razón, se impone el acuerdo. Recuperar la legalidad internacional es recuperar el futuro de la paz. Y vamos a tener un momento histórico definitivo, decisivo, para el devenir de todo el siglo XXI, para convivir. Al final, no podemos nunca alejarnos de los grandes principios, de aquello que sabemos es permanente, inmutable, que nos afianza, que nos da seguridad. El valor y la palabra diálogo. Les voy a
recordar un poema de Borges. Saben que forma parte de mi imaginario mítico, el autor argentino. Para subrayar con una poesía la fuerza del diálogo. Sin duda alguna, las metáforas y los poemas es lo que más nos hace comprender y aprender, lo que representa una sola palabra. Y como les decía al principio, todo está en las palabras. Escribió Borges: dos griegos están conversando. ¿Sócrates acaso? ¿Y Parménides? Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dar con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Y han hecho del diálogo y la razón todo el entendimiento. Pero fíjese, le subrayo a que vale más una poesía para explicar el diálogo que un tratado de 40 tomos. Claro, para eso hay que ser Borges. Pero le subrayo, dice, están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. No quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o perder. Vivir bien, vivir con dignidad, es vivir para no pensar solo en ganar o perder. Es más, decía Borges, que hay una belleza en la derrota que la victoria nunca puede alcanzar. Sí. Claro, convivencia, diversidad, cultura, diálogo. Diálogo. La clave del diálogo es escuchar. Escuchar. Es un verbo que hay que repetir. Es quizá lo más preocupante de la sociedad contemporánea, lo poco que se escucha, lo mucho que queremos hablar en las redes, lo mucho que nos queremos ofrecer, mostrar a nosotros mismos, en una preocupante carrera narcisista que tenemos todos. Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actividad peculiar. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Exige paciencia. La paciencia es incompatible con el ego y con la ansiedad que caracteriza nuestro tiempo histórico. Escuchar es un acto pasivo, no es un acto pasivo. Es una actividad, un prestar, un dar, un don. Esto lo dice un filósofo contemporáneo. El filósofo contemporáneo que a mí personalmente más me atrae, que me asombra, me conmueve, me hace refugiarme en el silencio de la reflexión.
Es un filósofo de origen coreano. Su obra está en Alemania. Byung-Chul Han. Se lo recomiendo. Tiene muchos ensayos sobre la sociedad actual. Escuchar. Escuchar es la condición del diálogo. Lo más preocupante de nuestras sociedades es este permanente discurso unilateral, que nunca está pensado para aquellos que no piensan como uno mismo, sino para los que solo piensan como tú. Creo que la sociedad, las ciudades, los países deberían de darse un tiempo para escuchar aquello que no es lo que piensan normalmente, a aquellos que no piensan como cada uno de nosotros. Esa es la condición del diálogo, esencial. El diálogo nos da el desarrollo. El desarrollo siempre ha ido acompañado de ese cauce de construcción de derechos, de esa no discriminación. No discriminación por ninguna razón. No discriminación ni mirada hostil al que viene de fuera. La política de lo bello, dice el filósofo coreano, es la política de la hospitalidad. La xenofobia es odio y es fea. Es expresión de la falta de razón universal, un indicio de que la sociedad todavía se encuentra en un estado irreconciliado. El grado civilizatorio de una sociedad se puede medir justamente en función de la hospitalidad. Es más, en función de la amabilidad. Reconciliación significa amabilidad. Qué palabra tan bonita en castellano. Amabilidad. Ser amable. Ser hospitalario. Es más, creo que en una próxima reforma de la Constitución deberíamos incluir la petición en favor de la amabilidad, de la cortesía, de la hospitalidad. Es una manera muy creativa, racional, humana, de promover los buenos valores. Repito, la política de lo bello es la política de la hospitalidad. La xenofobia es odio y es fea. Es expresión de la falta de razón universal. Un indicio de que la sociedad todavía se encuentra en un estado irreconciliado. Bien. Si afirmamos el sentido de la cultura que nos lleva al otro, a la convivencia, al reconocimiento de la diversidad, al desarrollo con el diálogo, y recordamos que el diálogo es escuchar, avanzaremos hacia la paz. María Zambrano, nuestra mejor filósofa, no solo filósofa, nuestra mejor intelectual, la mejor intelectual de la historia. Es verdad que al ser mujer y exiliada, quizá este título lo va ganando, pero ha costado más. Sí, mujer y exiliada. Quizá lo peor de la historia de la humanidad es la discriminación que ha tenido las mujeres. Es la discriminación más permanente que ha atravesado todas las ideologías y religiones, la más injustificada, la que más reduce la visión de la vida, la que más confunde, la que más perturba, la que más aliena.
la primera escritora profesional de la historia, que fue perseguida por ser escritora profesional, Christine de Pizan. Ya lo dejo dicho. Si la historia la hubieran escrito también las mujeres, la historia se hubiera contado de otra manera. Y ahora, en este tiempo de amanecer para los derechos de las mujeres, para el avance de la igualdad, aún registramos, hablando de la educación, que solo los libros de texto están firmados por un 7, un 8% de mujeres, los que son autores de los libros de texto. Y hay muchas más mujeres anónimas en la ciencia, en la investigación. Me trae ahí un libro, si quieren, luego para recomendárselo. Si quieren entender el destino de la paz, el sentido de la convivencia, incorporen los valores negados a las mujeres. Incorporen la creatividad, incorporen el don de la igualdad. Forjaremos la paz más duradera. Esa paz que no debe ser utópica por aspirar a ser perpetua, como quería Kant, en el afán de construir una comunidad política global, una constitución global, unos derechos universales eficaces. Las sociedades democráticas, los estados democráticos, son un avance inimaginable si pensamos tan solo hace 3 siglos. Un avance inimaginable. Y ha sido gracias a la idea de lo público, gracias a una visión de la sociedad como una comunidad, cuando en la historia, especialmente en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, lo común, lo que nos une, lo que compartimos, ha tenido la preeminencia en la orientación social. Es cuando ha llegado la educación universal y gratuita, la sanidad universal y gratuita, los derechos sociales. Cuando lo común, frente a lo egoísta e individualista, que nos hace narcisistas. Yo lo veo claro. Todos aquellos que reivindican tanto el individualismo, al final tienen una tendencia al narcisismo imparable. Y sin embargo, quien reivindica lo común, lo que se comparte, la solidaridad, siempre deja una huella de humildad. Fíjense que la mayor inteligencia y la mayor sabiduría termina siempre en la humildad. Por eso debemos de tener muy presente que los grandes valores que han ganado la dignidad de los hombres, que deben ganar la dignidad definitiva para las mujeres, que han propiciado la paz y el derecho, los acuerdos y el entendimiento, las reglas ordenadas, el sentido común para vivir juntos, han estado siempre acompañados de esa visión de lo común, de una visión de sociedad, de una visión en la que incluso lleguemos hasta donde Borges, ¿no? Que prefiramos que el otro tenga razón. Y ese es el decurso hacia la paz. La paz es la gran tarea. La historia de la humanidad es la historia de la violencia ciega. Europa, el continente más salvaje. Desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial no hubo un periodo de paz, todo fueron guerras. El continente más salvaje. Hasta que decidimos unirnos en la Unión Europea y empezó un periodo de paz, de colaboración. Esa es la lección. Y el día que unamos
a las regiones del mundo, en una comunidad política internacional, podemos acariciar una paz duradera, más estable, más auténtica, más sincera. Ese ha sido el proceso civilizatorio, la paz. La paz, decía María Zambrano, la paz es mucho más que una toma de postura. Es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona, un modo de habitar el planeta. Con esto voy a llegar a la parte final. Habitamos el planeta. Hay un pensador italiano que ha propuesto la Constitución de la Tierra para situarnos en nuestra dimensión auténtica, que debe ser una dimensión de humildad en la historia de cada uno de nosotros, de cada bandera, de cada patria, de cada frontera, de cada religión. Todo es bastante efímero. Lo único que permanece es la condición de que somos una sola humanidad en un planeta. Sin el planeta no seríamos nada. Eso nos sitúa, sin el planeta Tierra, nos sitúa en nuestra auténtica dimensión. Una dimensión que es incompatible con la soberbia, con el supremacismo, con la indiferencia ante los que sufren, con las desigualdades. Nuestra propia limitación, nuestra propia finitud es incompatible con esa actitud egoísta e indiferente. Y menos si pensamos en el planeta. Voy a terminar con un párrafo que escribió García Márquez en 1900. Qué importante releer. Les puedo decir que mis momentos máximos de felicidad, además de los que la familia aporta, se produce siempre releyendo a los mejores, a los indudables, a los que han cambiado por su capacidad de provocar el asombro, la pasión, a los que han cambiado el destino de la literatura, de la historia, del pensamiento, de la filosofía. García Márquez, sobre la condición de la especie humana, nuestro planeta, la paz y la necesidad de una reflexión serena. Reflexión serena. Tiempo contemporáneo y redes sociales parecen incompatibles. Pero insistamos, reivindiquemos, necesitamos tiempo para reflexionar, tiempo para el silencio, que es donde germina la capacidad de asombrarse, de apasionarse. Necesitamos reivindicar el demorarse en las cosas, el darle tiempo a lo que merece la pena, al amor, a los amigos, a la cultura. No somos seres programados para ser solo rentables y los más productivos. Somos una especie que si se distingue de algo es por esa capacidad de contemplar, de tener una felicidad razonada y razonable, que no sea solo la que tiene que ver con la lógica de la economía. ¿Por qué? Porque nuestra finitud y nuestra pequeñísima dimensión de cada uno de nosotros así lo aconseja, así lo exige. En esa espiral de la que formamos parte como especie. Tanto de esas palabras, convivencia, paz, diversidad, cultura, diálogo, desarrollo, que enmarcan esta semana y a las que me he referido, termino con la paz y
que tiene que ver con el desarrollo en la cita de García Márquez. Hay un par de frases maravillosas. Dice García Márquez: pero la sospecha creciente de que el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora. La carrera de armas, en sentido contrario de la inteligencia humana, y no solo de la inteligencia de la misma naturaleza, cuya clarividencia escapa inclusive de la clarividencia de la poesía. Escuchen, con asombro, con pasión. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra, debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar. Otros 180 millones de años para fabricar una rosa, sin otro compromiso que el de ser hermosa. Y 4 eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del abuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros. Cientos de millones de años para que los seres humanos fuéramos capaces de cantar mejor que los pájaros y fuéramos capaces de morir de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario, tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada, de donde vino, por el arte simple de oprimir un botón nuclear. García Márquez. Quisiera preguntarle al presidente que cómo lo hace para transmitir esa paz. Te envidio, porque yo puedo transmitir cosas, pero paz cuando hablo, poca. No, puedo decir que mi estado que propende al equilibrio, busca la serenidad, el sosiego, porque al final el proceso de madurez del ser humano es el combate a la ansiedad, el combate contra la ansiedad. Es así. Y lamentablemente estamos en una etapa del ciclo histórico, económico, donde, como sabemos, prima la ansiedad, que es incompatible con la felicidad, con nada que se parezca a la felicidad. O sea, tenemos sociedades avanzadas, como Estados Unidos, donde el 40% de las personas sufren síndromes de ansiedad, necesitados de atención en la salud mental. Ya no estamos en una sociedad de la represión, estamos en la sociedad de la depresión. ¿Por qué? Porque este individualismo, que ahora además se promueve por las redes, porque todo es un afán para mostrarse, pues esto es, en fin, es incompatible con la felicidad. Puedo decir cuál es mi método: leer mucho. Lo que más, leer, valorar la cultura, deleitarse con una cantata de Bach al amanecer, hacer que lo último que hagas al dormirte sea leer una buena poesía. Les puedo dar algunas de referencia. Luego les voy a leer una poesía de Borges para terminar. Sí, bueno, esto es la cultura. Es aquello a lo que abrazas, por lo cual no vas a tener una rentabilidad económica directa. Lo que admiras, lo que te asombra. El deleite que es cuando lees a García Márquez decir eso que dice de la rosa.
¿Hay algo parecido? Es difícil tener un deleite igual. Por tanto, bueno, lo que más me acerca al equilibrio y a esa capacidad de tener un poco de tiempo para pensar, para vivir, es la cultura, en todas sus manifestaciones. Y todas las culturas. La filosofía china, por ejemplo, pues casi antes que los griegos, construyó las reflexiones parecidas a las que ha ido construyendo la filosofía occidental ilustrada. Las mil y una noches es el cuento de los cuentos, que ha sido copiado por toda la cultura y toda la escritura occidental de cuentos. Todo es cultura de culturas. No hay ninguna superior, pero en todas se encuentra el destino a la felicidad. Y esto es lo que me parece que nos hace aproximarnos a esa idea de una sola humanidad y a esa idea universal. Es decir, ¿qué es lo más contrario a la condición moral, de la especie humana? El racismo. Lo más contrario, lo incompatible, lo que más degrada, deteriora, el racismo. Además, ¿qué es el vehículo? ¿Cuál ha sido históricamente el vehículo más temible para la violencia, las guerras? El racismo. Es inapelable, incuestionable. Detrás del racismo están los radicalismos nacionalistas, los patriotismos excluyentes, las xenofobias. Es decir, la no comprensión del otro. Detrás del racismo hay un egoísmo incompatible con la condición humana, que es el otro. Detrás del racismo hay un narcisismo pobre, feo. Ningún producto cultural puede salir. No hay poesía posible, ni composición. La cultura es el regazo. En mi caso, una cantata de Bach, por ejemplo la 140, se la recomiendo. El arranque de la cantata de Bach, 140, es lo que más se puede parecer al principio del universo. Yo he intentado a imaginarme cómo sería el momento del principio del universo. Ese maravilloso espectáculo, rompiéndose las estrellas, inundándolo todo hasta donde... El otro día estaba en Bolivia, en un pueblo indígena, aprendiendo cosas a 4.000 metros de altitud. Y un líder indígena dijo, la clave en la vida es ver más allá de donde alcanza la mirada. Sí, agradecerle su presencia hoy aquí, sobre todo el contenido de su conferencia, porque ha sido un auténtico bálsamo de aceite para el alma. Decirle que si cree que es posible que para combatir aquellos que se merecen un tirón de oreja por querer crear fronteras culturales en nuestro país, sería importante dar a conocer también el legado andalusí y lo que ha supuesto culturalmente para nuestro país, incluso para la civilización europea, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que se ensalza muchísimo a Dante y a la Divina Comedia, pero nadie sabe que quien guió al camino del infierno y el paraíso fue Ibn Arabi con su obra de La conquista espiritual de la Meca.
y yo creo que sería importante también, pues precisamente para combatir esos discursos de odio, como hemos visto, ¿no? que determinados políticos en nuestro país utilizan precisamente ese gran legado cultural e histórico que ha supuesto el periodo andalusí en nuestro país, pues para generar odio. ¿No sería importante también realzar la figura de estos grandes escritores, ensayistas, astrónomos que tenemos en nuestro país y en el argot cultural de nuestro país, ¿no? De hecho, Ibn Arabi tiene, por ejemplo, más de 400 publicaciones escritas y apenas son conocidas. Nada más y muchas gracias. Es verdad que la mayoría de las culturas y de las civilizaciones tienden a confundir su cultura con la cultura, su civilización con la civilización y el no reconocimiento. Es una tarea, en fin, la UNESCO intenta hacer cosas, pero solo se forja en la educación. Antes he dado la cifra del porcentaje de mujeres que firman los manuales del conocimiento, pero si fuéramos a los manuales de historia veríamos igual, y si fuéramos por los apellidos veríamos que es también igual, del origen de los apellidos, y así se reproduce en la mayoría de las civilizaciones. Pero todas las culturas son culturas de culturas. Nadie sabe cuál es el origen último de las poesías que se han inspirado en el amor o de los cuentos que se han inspirado en las Mil y una noches. Por supuesto, no se puede entender Europa sin la aportación musulmana. Cualquier intento de borrar, leía un artículo hace no mucho tiempo sobre esto, que en el centro de Europa está, o ya no digamos en España, ¿no? Que es completamente, en fin, una afrenta a la verdad histórica, la influencia que está en nuestro idioma, en nuestro patrimonio histórico, en algunas de las mejores formas de convivencia que dio Al-Ándalus, como es conocido, ¿no? Y claro, yo debo decir que me estremece el que haya lecturas en la medida en que, como decía García Márquez, estamos en el siglo de la ciencia, haya lecturas que intenten ignorar, pisotear las culturas que han ido construyendo. Carlos Fuentes, gran escritor mexicano, tiene un libro para entender la relación España y Latinoamérica extraordinario, ¿no? Dice, España es celta, es íbera, es romana, es griega, es musulmana. Eso es España. Es decir, no solo es la tradición cristiana que tiene tanta fuerza e importancia y que es esencial. Y todas las culturas son así. Y cuando intentan borrar las partes por fanatismo, por ignorancia, por vanidad, es como cuando a veces intentas borrar una cosa y se borra hoy y reaparece mañana. Reaparece mañana. La historia es así. Y sin embargo, ¿qué potencia tiene la interculturalidad? Hace 3 años, es un sitio que debíamos ir todos los españoles a conocerlo, estuve en la Chiquitanía. La Chiquitanía es una zona de Bolivia, una región de Bolivia, llamada así porque los habitantes de esa zona son de estatura baja, le llaman la Chiquitanía. Sí. Para que se haga una idea, la película La Misión le sonará, está rodada allí en la Chiquitanía, una zona de gran influencia de jesuitas, de los jesuitas, que dejaron un legado valiosísimo de música antigua, partituras que llevaron allí y que los pueblos originarios, los indígenas,
que no conocían esa música europea, barroca, antigua, abrazaron y conservaron los propios indígenas todas las partituras que habían llevado los jesuitas, y se produjo una fusión maravillosa entre la música barroca y el espíritu y la cultura indígena. ¿Traducida en qué? En que en la Chiquitanía hay unas iglesias maravillosas, con unos coros y unas orquestas maravillosas, que son la fusión, y qué importante es esto, la fusión entre la aportación cultural de los jesuitas con la música y la aportación cultural indígena, en una convivencia, una coexistencia que lo han convertido en una joya cultural. Tienen 2 festivales cada año como un gran ejemplo. Es decir, y que eso de la identidad que yo les comentaba, la identidad no es lo que creemos que somos, es como nos ven los demás. María Zambrano, permítame que cite otra vez a María Zambrano, tiene una frase espectacular. Creo que la dije en el Congreso de Valencia, en esta dialéctica que tenemos entre España y Latinoamérica, que se parece mucho a la dialéctica de España, el mundo musulmán, mucho, es muy curioso, ¿no? Cosas se repiten como constantes en la historia. Decía María Zambrano, España se descubre desde América. España se descubre desde América. Y es verdad que viendo el legado que allí se dejó es cuando, en fin, descubres lo que es nuestro país. Intentos vanos de borrar la influencia cultural. Esos intentos siempre conducen a episodios de incomprensión, de conflicto y, lo que es peor, de deterioro intelectual y cultural. Y cuando hay un deterioro intelectual y cultural, hay un deterioro moral de la conciencia cívica y ética de una sociedad. Por eso es la cultura, son los libros los que nos llevan al entendimiento, a la paz, es el diálogo en la poesía de Borges que veíamos. Gracias por la pregunta. Emilio. Me voy a incorporar, señor presidente, para que me pueda ver bien. Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Bosch y, a pesar del apellido, que de origen holandés, alemán, pues mis padres son andaluces. Y veo con mucha tristeza cómo una gran mancha de aceite se está extendiendo por Andalucía. Y lo vamos a comprobar en las próximas elecciones. Espero que no, y las fuerzas progresistas sepan parar esa gran mancha de aceite. Usted dijo en julio de 2020 que Ciudadanos, partido político Ciudadanos, era el peor experimento de la democracia. Y yo le pregunto, ¿estoy de acuerdo con usted? Yo prefiero estar de acuerdo con usted, con el otro, con usted en este caso. Y digo yo, en 2 años ha tenido tiempo para aumentar, incrementar esa lista de peores experimentos de la democracia, porque hay un experimento que ya no está. Ahora se ha convertido en una fórmula magistral. Porque mire, señor presidente, la verdad es que Ciudadanos nunca ha supuesto un peligro para la democracia. Pero esa fórmula magistral que, no voy a decir el nombre, yo no quiero hacer propaganda de nadie, pero esa fórmula magistral que le digo, que se está extendiendo, ahora se ha extendido en Castilla y León, eso sí que son peligrosos para la democracia, muy peligrosos. O lo paramos a tiempo o se nos extiende en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, por toda España.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en fin, entiendo perfectamente la pregunta. Yo he estado en el amor, en la poesía, pero tengo que ir a lo efímero, no voy a defraudar, ¿no? Y a ser descortés con su pregunta. Claro, en efecto, sí, me reafirmo, Ciudadanos fue el peor experimento democrático. Experimento democrático. Experimento democrático. De los que no los considero así, no voy a hablar. ¿Por qué dije eso? Que es una especie de malestar, ¿no? ¿Por qué? Porque Ciudadanos nació, en principio, y tenía un sentido, para hacer de un factor de equilibrio, de integración, de dar la mano a un lado y a otro, en los dos grandes temas que nuestro país tiene, como casi todos los países, que son el tema de la convivencia de identidades y la disputa ideológica. Entonces, en vez de posicionarse en esa función armonizadora, integradora, pues a los 2 años se posicionó completamente en un lado. No solo se posicionó, sino que fue ariete de disputa y de confrontación con todo lo que suponía izquierda y todo lo que suponía nacionalismos. Entonces, se pervirtió completamente. Por eso dije que era el peor experimento de la democracia, porque había llamado a llenar un vacío, lo que provocó es incrementar el vacío, como tenemos hoy. Ha sido un acelerador del vacío en fuerzas políticas que puedan desarrollar una política de integración. Y ese vacío, pues, ¿por dónde se ha ido el agua? Por los que usted no quería referir y a los que yo no voy a dedicar un minuto, porque hace tiempo que decidí que me concentraría en la cultura, en la verdad y en el respeto. Sí le añadiré aquello, afortunadamente tengo una fe en la democracia casi tan fuerte como en Borges, ¿no? Y aquello que no tiene fundamentos propende a lo efímero. Por tanto, en fin, nos podrá dar algún momento de disgusto, pero creo sinceramente que no pondrá la democracia en cuestión. ¿Más preguntas? Sí. José Luis, gracias por estar aquí, por darnos estas palabras tan profundas y balsámicas. A mí me gustaría, porque es algo que me tiene muy intrigado, en tu faceta de mediador en en Venezuela, ¿qué crees que pasó o qué, si no llegó a un término el que tú pensabas que debería llegar? Esa sería la pregunta. ¿Qué pasó en Venezuela realmente? Bueno, afortunadamente podemos decir qué pasa en Venezuela, ¿no? Porque claro, si fuera solo qué pasó. No, digo qué pasa porque en fin, los últimos meses Venezuela, quizá por eso ya sea mucha menos noticia, está mejorando. Está mejorando económicamente, en la tranquilidad del país. El diálogo se ha impuesto como método, el diálogo. Pienso que bueno, tengo lógicamente conocimiento, pero se está dialogando entre gobierno y oposición, las partes más moderadas. Iremos a unas elecciones en 2024 presidenciales con garantías y con toda la observación. Y puedo decirle que para mí es un grandísimo ejemplo de que solo el diálogo puede ser un camino constructivo y que cualquier alternativa al diálogo en política y en general en la vida es un fracaso. Es un fracaso. Insisto, hoy afortunadamente hay una mejor situación. No sé si habrán podido seguir las noticias a los que les interese Venezuela, pero ya Estados Unidos, en fin, ha cambiado el paso.
no sé si por necesidades petrolíferas o por qué, pero ha cambiado el paso, ya no hay esa hostilidad y vamos a la política. Lo que no consiga la política en favor de la paz, de la seguridad, no lo va a conseguir ningún expediente. Yo lo digo muchas veces, que todos los que considero pasos que pude dar positivos como presidente de gobierno, los logros modestos siempre, que siempre son modestos, al final está en un periodo breve de tiempo como presidente y la historia es muy larga, son siempre logros modestos, los conseguí a través del diálogo y de la palabra, a través del diálogo y de la palabra, a través de reconocer, de conocer y de reconocer. Decía Hannah Arendt que nunca se puede abordar nada con los preconceptos. Y yo decir, lo que he aprendido en mi vida es a superar prejuicios, a conocer por mí mismo, a valorar. Podría estar 3 horas hablando de Venezuela y de lo que yo conozco, lo que he vivido después de viajar 42 veces a Venezuela y de hacer un esfuerzo titánico para que allí no hubiera una guerra civil, que era lo que podíamos estar condenados. Afortunadamente hoy está mucho mejor y creo que solo ha hecho renovar mi fe en el diálogo, en la legalidad internacional y en la política, entendida siempre como búsqueda de acuerdos. Quizá decir esto en un momento donde la conflictividad es tan grande en todos los órdenes parece una cosa de buenismo, pero tiempo, como un baloncesto, un poco de sosiego y descubriremos que sin consensos, sin acuerdos, sin entendimiento, el futuro se nos presentará muy incierto y con alto riesgo de que esos conflictos bélicos siempre ha sido así en la historia. Las guerras han dado lugar a más guerras, casi siempre. Y esta debe ser nuestra gran preocupación en este momento. Tanto Venezuela mejora y, en fin, tengo la satisfacción de que el camino ya aceptado por todos sea solo el del diálogo político. Era el único probable, si de verdad se quiere entender cómo es aquella sociedad. ¿Otra pregunta? Allá al fondo creo que hay. Yo no me quedo sin leer esta poesía de Borges. Tú lo vas a leer, tú vas a terminar con tu... Buenos días, señor presidente. Gracias por su conferencia. Soy investigador en el área de la comunicación de racismo en el fútbol y delitos de odio. Me ha parecido muy interesante la reflexión que hacía sobre el racismo y la época que nos toca vivir. En el camino entre la reflexión serena y las redes sociales ha dicho que es incompatible con la condición humana. Tengo 2 preguntas. Una sería, ¿qué se puede hacer para frenar precisamente lo que es el discurso del odio en las redes sociales y desde lo público se podría hacer, no sé si algún tipo de regulación un poco más que acote la terminología o el contenido? Y por otro lado, me gustaría también conocer su opinión sobre, ayer por ejemplo, en la Premier League se daba el caso de que salía del armario un chaval con solo 17 años, el primer jugador profesional en activo en la Premier desde hace 30 años, ¿no? El segundo en este caso, el segundo caso en la historia de esa liga. Soy muy futbolero, usted también, el Barça. Pues un poco que me contara qué se puede hacer también en España y en la Liga del Fútbol Profesional para animar o, digamos, reducir, porque todo tiene que ver con el discurso del odio. Usted fue también el presidente que aprobó la ley del matrimonio igualitario. ¿Qué se puede hacer? Por una parte en las redes sociales y por otra en el ámbito del fútbol a nivel profesional. Gracias. Muy bien. Cada cambio histórico en lo que podemos considerar la comunicación ha supuesto un gran impacto social e histórico. Hay un antes y un después en la historia de la imprenta. Sin la imprenta, pues no habrían ocurrido las cosas que ocurrieron en favor de la modernidad, en favor de la libertad de expresión, de libertad de pensamiento. Al final,
todo lo que han sido las revoluciones, entre comillas, democráticas, ilustradas, la modernidad, arranca de la imprenta. Porque la imprenta es la que pone en marcha la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Hay un antes y un después de la radio, hay un antes y un después de la televisión y hay un antes y un después de Internet y de las redes sociales, sin duda. Dos cosas al respecto. El fenómeno es joven en el tiempo, lleva poco tiempo y de una intensidad espectacular. O sea, que está, comparado con todos los grandes cambios históricos, está provocando efectos mucho mayores, sociales. Hay autores que hablan de que hemos pasado de la democracia a la infocracia y que, por tanto, hoy el soberano, en el concepto del famoso constitucionalista Carl Schmitt, que siempre decía, el soberano es quien decide sobre el derecho de excepción. Sobre el derecho de excepción. Y hoy dice, no, soberano es quien controla las redes sociales, porque son los que establecen la primacía de las informaciones, el sentido de las informaciones, los que nos hacen llegar, etc. Pienso que el ser humano ha sido capaz de digerir estos grandes cambios, la especie humana. Y yo estoy muy atento, porque, aunque parezca algo, en fin, muy atento a la filosofía, a cómo la filosofía está desgranando, está entendiendo el impacto de las redes sociales que promueven la cultura de la fragmentación, del odio, y cuál ha de ser la respuesta. Bueno, este proceso es incipiente, es muy incipiente, y si lo es en la academia, pues también lo es en los gobiernos y en la capacidad de legislación que hasta este momento hay. Pero que este va a ser un tema, yo no tengo ninguna duda, y que se va a producir. Es de una intensidad enorme, claro, la inteligencia artificial, los logaritmos, y hay una auténtica pasión. Yo creo que tendríamos que moderar esa pasión, los big data, como dice el filósofo coreano, oiga, la inteligencia artificial nunca tendrá la carne de gallina, nunca tendrá la carne de gallina, y lo que es la inteligencia humana, la racionalidad humana, el carácter moral, es la síntesis de esa potencia de razonamiento y de la potencia de las emociones, que aún están en la categoría, a pesar de la química y de tal, de lo indescriptible, de lo que asombra, de lo inesperado, que es lo que se distingue a nuestra especie. Por tanto, sí. Y en segundo lugar, claro, ¿qué voy a decir, no? Creo que esa es una de las experiencias más claras, más tangibles, que allí donde los derechos se imponen, donde la cultura de la libertad y de la igualdad, en función del sexo que uno tenga, de la religión que practique, de la persona a la que quiera amar, se le respete, es el ejemplo más claro de lo que supone la paz y el hacer una sociedad inclusiva. Bueno, nuestro país es un ejemplo. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario, pues hubo polémica, cierta. Ahora damos cifras de 80-90% de los países del mundo. Además, el Partido Conservador, el PP, pues se opuso. Y luego les vimos en las bodas felices. Y el más feliz de todos era yo. Porque no hay nada como poder recordar que hiciste una ley que hizo felices a todos. Entonces, claro, ¿cuál es el discurso de los futbolistas? Que, en fin, es un terreno que para estas cosas a veces... claro, ganar mucho dinero y que te aplaudan y que tengas millones de seguidores
hay que tener un gran fundamento cultural para no tener el riesgo de caer en el narcisismo, que yo he puesto aquí como ejemplo de todo lo que, en fin, conduce a las peores consecuencias. Es decir, son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, que pueden ser heterosexuales, homosexuales, pensar de una manera, pensar de otra, pero son nuestros amigos, nuestros familiares. Y por tanto, bueno, cada vez que se rompe una barrera de estas, primero, más gente es feliz, que no es poco. Y segundo, fortalecemos el carácter moral de los seres humanos. Fortalecemos el carácter moral de los seres humanos, que es lo que nos distingue como especie. Lo que suma a nuestra condición animal es el carácter moral de nuestra especie. Que solamente la tenemos nosotros. Eso, seguramente, porque nosotros podemos ver la hermosura de una rosa, pero somos los únicos que desde esa hermosura de la rosa somos capaces de construir, en fin, aquello que producen las emociones más profundas, que es la pasión. O sea, tener un García Márquez. Bueno, como me toca este papel de moderadora, me dicen que se acaba el tiempo y tiene que leer, por supuesto, el poema que tiene que leer. Yo solo decirte, bueno, primero gracias, presidente, estoy feliz. Sabes que soy un poco intensa, ¿lo sabes? No, debo decir que sí, que si estoy en Melilla, que me agrada mucho, es por Gloria. O sea, sí. Bueno, yo te cogí para terminar, y ya te dejo paso al poema, cuando estuvimos en Valencia, copié, yo sé mucho de coger frases, y te cogí una frase que me encantó y que hoy la he escrito aquí para dejarla para el final. Dijiste, el reto es garantizar la dignidad de la cuna a la tumba. Lo hiciste como presidente, lo sigues haciendo y sé, y sabemos todo que lo vas a hacer toda tu vida. Así que gracias por estar, por ser, por existir y por estar hoy con nosotros. Muchas Te damos gracias, para Gloria. que lea el poema. Bueno, sí. Gracias. Y yo les voy a leer uno de los poemas más famosos de Jorge Luis Borges, que además de ser uno de los magníficos cuentistas, quizá el mejor escritor de cuentos, es un grandísimo poeta. Este poema es un resumen de la historia de la humanidad, solo en un poema. Y además tiene un final que nos lleva a esa idea que seguramente muchos de ustedes comparten, que solo hay una cosa que sea capaz de imponerse al universo, que es el amor. El poema es Las causas, Jorge Luis Borges. No sé, si les emociona tanto como a mí, habremos justificado la mañana. Dice así: los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuanzú y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez
y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Muchas gracias.